Malvinas, en la ficción, está muy poco frecuentada. Es un tema incómodo. También la culpa está instalada. Pero no es que el gobierno militar simplemente lo instrumenta. La sociedad argentina lo decide, lo actúa, lo consensúa tácitamente. Momento, hagámonos cargo. La sociedad argentina no es inocente. Todas las sociedades compran espejismos, se entusiasman con desatinos. Con el correr del tiempo fui valorando más a quienes tuvieron la valentía de mantenerse al margen de ese entusiasmo. Todos alguna vez nos encandilamos y es parte de nuestra naturaleza. Pero creo que también está eventualmente en nuestra naturaleza examinar quiénes hemos sido, cómo hemos sido, para tratar de evitar que siempre nos sigan pasando las mismas cosas. Conocemos al escritor argentino Eduardo Sacheri, quizá principalmente por la novela La pregunta de sus ojos, que fue luego adaptada al cine con la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que ganó el Oscar. También por La noche de la usina, novela ganadora del premio Alfaguara en el año 2016, y ahora, este mismo año, ha publicado su novela más reciente, Demasiado lejos, una visita desde la ficción, cosa que se hace con poca frecuencia, a la experiencia de la Guerra de las Malvinas. Ha tenido Eduardo la amabilidad de recibirnos en Castelar y espero que disfruten de nuestra conversación. Eduardo, muchas gracias por recibirnos para conversar en aire libre sobre tu más reciente novela, Demasiado lejos. Los peruanos tenemos muy presentes también a las Islas Malvinas, al pueblo argentino, a todo lo que pasó. Nos vamos para ya los 45 años de cuando esto sucedió, estamos por 43 años por ahí, 42. Sí, hemos cumplido 43, o estamos cumpliendo 43, sí. Exactamente, desde ese 2 de abril al 14 de junio, esos vertiginosos sí, semanas 74 vertiginosas, días. Sí. Que sin embargo, como algunos acontecimientos de la historia, y esto lo sabes tú muchísimo mejor que yo, dejan una huella indeleble que hace que no necesariamente se le sienta tan lejos, ¿no? No. De hecho, en la Argentina al menos, Malvinas como reclamo, como pretensión, como deseo, sigue vigente, digamos, lleva casi 100 años de vigencia, es decir, mucho antes de la guerra, y la guerra particularmente también está muy presente y estuvo cargada de consecuencias, también para la naciente democracia. Tuvo un montón de consecuencias, es decir, la guerra de Malvinas es el último gran hito de la dictadura militar, entre otras cosas. Un montón de cosas, la guerra de Malvinas. Entonces, la derrota en la guerra precipita el final de la dictadura, ni más ni menos. ¿No daba la impresión de que la dictadura estuviera en su mejor momento poco antes de la guerra, tal cual comienzas en la novela, no? Indudablemente no. De hecho, después de 4 años de Videla como presidente militar, el que lo sucede, que es Viola, Roberto Viola, dura menos de un año, y el reemplazo por Galtieri tiene que ver con esto de una dictadura que se está empezando a complicar fuerte por los reclamos por los derechos humanos, por la situación política, por la situación económica. El deterioro económico es muy fuerte y el mal humor social también tiene una relación con una economía en deterioro. Bueno, todo eso, el 2 de abril, queda en suspenso. Y esa es otra de las cosas que más llamativas resultan. La reconquista de Malvinas deja todo en suspenso. Todo reclamo pasa a segundo plano. Pero no es que el gobierno militar simplemente lo instrumenta. La sociedad argentina lo decide, lo actúa, lo consensúa tácitamente. Teniendo esta presencia permanente, ¿no? como una especie de sombra, como una especie de espectro que acompaña a la sociedad,
¿Qué te llevó a profundizar en esta historia? Muchas veces los escritores tienen historias en remojo, las van regando de a poquitos. ¿La tenías de hace mucho tiempo? ¿Algo la disparó? No estoy seguro. Yo creo que vengo de varias novelas que han tocado la Argentina reciente, siendo ficciones y sin aspiraciones de bajar línea en ninguna dirección ni en ningún sentido. Sí vienen preguntándose sobre la Argentina reciente. Me pasó con Nosotros dos en la tormenta, que está ambientada en la guerra revolucionaria de la izquierda en el 75. Me pasó con El funcionamiento general del mundo, que es la anterior, y está ambientada en el 83, en el último año de la dictadura. Y al mismo tiempo siempre me atraen los temas poco frecuentados. Y Malvinas, en la ficción, está muy poco frecuentada. En la ficción. Así como decíamos antes, que es una cuestión permanente de nuestra agenda, es un tema incómodo. Hay muy poca literatura, hay muy poco cine. No es que no haya. Hay algo, por supuesto que hay algo, siempre hay algo. Pero hay mucho menos que otros temas. A veces la realidad tiene demasiado peso como para que la ficción se anime, ¿no? Está muy instalada en la realidad la historia de Malvinas, ¿no? Yo creo que está ambientada, está instalada en la realidad, como vos decís. También la culpa está instalada. O sea, esta sociedad no tiene mucho de qué enorgullecerse. Y la mejor manera que encontró, bueno, como en otras situaciones de la vida de la Argentina, es hacer silencio. En general, yo tenía 14 años en la guerra. Y en general me encontré con muchísimos adultos que después olvidaron convenientemente sus actitudes, sus discursos, sus opciones, sus entusiasmos. Cuando tuve 16, 18, 20, ¿sí? Pero, momento, usted no... Creo recordarlo, y entonces casi te diría que eso me interesaba, decir, momento, hagámonos cargo. Después, en todo caso, usemos en las razones que nos llevaron a esos entusiasmos tan ingenuos y tan festivos, pero hagámonos cargo. Presentas en el libro a una verdadera constelación de personajes. Sí, son muchos, es diferentes cierto. ángulos. Escojo constelación para no decir algo coral, porque tengo la sensación de que usamos coral para una cantidad menor de personajes. Esto es más todavía. Es más todavía, pero también quizás sea más propia la palabra, porque efectivamente son diferentes estrellas que alumbran esta historia. Y escuchándote ahora mismo pensaba en esta tercer secretaria del servicio diplomático, presentada inicialmente como taquígrafa y dactilógrafa, y la vas revelando cada vez como lo que verdaderamente es, muchísimo más que casi todos quienes la están rodeando, además, y que tienen más jerarquía dentro del servicio, ¿no? Pero hay un momento muy lindo en el que, cerca del final de la novela, ella tiene una relación con el primer secretario, y hay un pequeño aparte del cual está lleno el texto, que me parece muy rico, que más allá del gran tema, como cada vida tiene sus propios temas, ella alimenta el fuego de su deseo sin llevar la relación un poco más allá. Pero mientras están tendidos en la cama, ya consumada la derrota, en un momento se preguntan, ¿no? ¿Quién perdió la guerra? Y ahora que te escuchaba decir que mientras crecías ibas mirando, y en un momento él dice, José Ignacio dice, la perdimos todos, pero la perdimos cada uno de una manera diferente. Nadie la perdió como los soldados del sur, no así. Y sin embargo en tu texto dejas una sensación muy profunda de lo que venías diciendo hace un momento. Esto fue la derrota de una sociedad que se permitió cambiar la realidad para creer una cosa y luego tuvo que enfrentarla, ¿no? Bueno, esa es por lo menos mi idea.
Me parece que el silencio posterior es el silencio de la humillación y de la derrota y de la culpa. Y ahí está un poco creo, la explicación de ese silencio y la distancia que tomó la sociedad en relación a esa guerra. Porque nos distanciamos, buscamos la inocencia en la distancia, y no hay inocencia en la distancia. No hay inocencia. O sea, y eso sí estoy seguro, la sociedad argentina no es inocente de lo que sucedió en las Malvinas, que no significa que no deba seguir viviendo, y digamos, todas las sociedades compran espejismos, cometen errores, se entusiasman con desatinos, pero me parece que está bueno hacerse cargo de esas cosas. Hay algunos personajes que representan, sin embargo, algunos con nombre y trayectoria a lo largo de toda la novela, algunos más anónimos, que optan no por una actitud de silencio, sino por una rápida actitud de crítica, de señalar con el índice y decir el problema estuvo acá, el error estuvo acá, rápidamente, cuando 12 minutos antes estaban en el otro lado, ¿no? Es que es tan argentino. O sea, la mejor manera de demostrarte inocente es ser el primero en abandonar el barco. O sea, para señalar las causas del naufragio. Yo creo que la guerra de Malvinas es particularmente trágica, pero tan representativa de nosotros, de nuestro modo de hacer, de nuestro modo de ser, de nuestro modo de actuar, de nuestro modo de relacionarnos, y eso de los que hasta ayer mismo estaban subidos al caballo de la victoria, la batalla y el triunfo, descubrir de repente lo contrario. Y creo que con Malvinas pasó particularmente eso. La primera noche de la derrota, cuando el 14 de junio del 82 se conoce que las tropas argentinas han tenido que rendirse, los primeros manifestantes en Plaza de Mayo piden armas. Es decir, y acusan de cobardes a los soldados que se han rendido. O sea, la primera reacción es todavía doblar la apuesta. Fíjate que ni siquiera en ese momento aparece la mínima racionalidad de decir, esto lo encaramos mal desde el principio. Eduardo, dedicas este libro, la dedicatoria, no digo que las dedicatorias en general sean menores, pero en este caso la dedicatoria realmente juega en pared con la historia que quieres contar. Dedico esta novela a quienes intentan no dejarse encandilar. Recién hablábamos de cómo de diferentes maneras, en distintos grados, hay una responsabilidad social. Sí. Pero esta novela está dedicada a una especie de resistencia. Bueno, con el correr del tiempo y de los años, cada vez fui valorando más a quienes tuvieron la valentía de mantenerse al margen de ese entusiasmo, que era muy poca gente, y que no solo quedaba al margen, y ya quedar en la intemperie es difícil. Mientras todos van para un lado, quedarte a solas es difícil. Ahora, si encima te acusan de antipatriótico, de lo que te acusen, es más difícil todavía, y me parece que esa dedicatoria es válida para cualquier época y para cualquier encandilamiento. Sobre todo en épocas como las que vivimos, en las que me parece que hay ciertas modas y ciertas tendencias y ciertas olas sentimentales, emocionales más que sentimentales, o sea, bien primarias y bien básicas, de los signos más diversos, que casi
despiertan entusiasmo, pero casi pretenden tu entusiasmo. Creo que vivimos en un mundo donde hay mucha gente esperando que te pronuncies. Y que te pronuncies, por supuesto, como quienes esperan que te pronuncies. Sí, 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 sí. Y para que rápidamente nos tranquilicemos de que estamos todos de acuerdo y todos somos santos. Sí, o a veces para lo contrario, ¿no? Algunas veces he tenido esa misma impresión que mencionas, donde por momentos uno siente que no hay tanto interés en la postura o en la opinión de uno, sino en saber de qué lado de la línea está. Claro, y estar claramente de un lado, y digamos, y que esa línea nos defina a los buenos y los malos, los salvados y los condenados, los justos y los herejes, y bueno, por eso creo que hay temas, me parece que la literatura siempre alumbra el presente. Y los grises también, que desaparecen, se evaporan rápidamente en momentos donde esta especie de fuerza centrífuga coloca a unos en un lado y a otros en el extremo opuesto. Por eso me parece tan valiosa tu dedicatoria, que además de valiosa me parece, sin embargo, realista. Es decir, esta novela no está dedicada a aquellos que no se encandilaron, está dedicada a quienes intentan. Es que yo creo que todos alguna vez nos encandilamos y es parte de nuestra naturaleza. Pero creo que también está eventualmente en nuestra naturaleza ser conscientes de eso y repasarnos, examinar quiénes hemos sido, cómo hemos sido, para tratar de evitar que siempre nos sigan pasando las mismas cosas. Hablando precisamente de lo vulnerables, de lo proclives que somos como seres humanos y como colectivo humano a quedar encandilados, hay un personaje en particular que llamó mucho mi atención, tanto por la capacidad de comprarse el cuento, comérselo, creérselo, como de trabajar para hacerlo creer, encandilarse y encandilar. El capitán de navío Molinero, ¿no? Molinero, un tipo que sí. justo conversábamos, da la impresión de que si hay que reconocer algunas virtudes, parece que está la paciencia, haber esperado su momento después de un largo lapso en el que sentía que su vida no despegaba por ningún lado, ¿no? Es que me da la sensación de que los momentos de crisis también dan lugar para que aparezcan aventureros que no han podido lucirse porque sus cualidades no han sido requeridas. Y me gustó crear esta idea de un publicista de la guerra, un publicista no solo de la dictadura, sino de la guerra en particular, que tuviera esa habilidad, que supiera, en medio de milicos, como lo decimos acá en Argentina, no demasiado hábiles en la comunicación, que lo fuera. Y precisamente, claro, en una institución con otros intereses y con otras prioridades, no hubiera tenido la oportunidad de lucir esa capacidad, porque realmente hay algunas piezas publicitarias de la guerra que fueron muy exitosas. Algunas piezas gubernamentales y también la prensa escrita privada generó algunas piezas absolutamente icónicas. Si vos le decís a cualquier argentino, te diría más, los que son menores a la guerra, vos le decís, estamos ganando. Irónicamente, y es una tapa de la revista Gente, que es inolvidable. Pero claro, fue consumo irónico después. En ese momento vendió 5 veces más que lo que hubiera vendido una tapa sin ese llamador. Y el propio Molinero se vale de esa portada para dejar la impresión de que él tiene que ver. Es que, bueno, es un vivillo, es un oportunista, es un pícaro. En el fondo es apenas eso, pero bueno, me gustó esa idea de que en medio de la desorientación, un pícaro
pudiera parecer un profeta. Y también una especie de ejemplo paradigmático, ¿no? Hablábamos de encandilar, pero esta especie de hinchazón, esta especie de inflación, no en el sentido económico, que produce en la sensación de poderío, esta soberbia que a veces se necesita cuando hay que enfrentar algo, le ocurre en su vida. El tipo comienza realmente a creer que le llegó la estrella, Sí. que le llegó el momento, pero contribuye en la ficción de manera decisiva a que el país entero, que también estaba proclive a creérsela, entrar en este viaje de inflación, ¿no? Sí, yo creo que comunicacionalmente, narrativamente, como se dice tanto ahora, lo de Malvinas es como una profecía autocumplida, es como una sociedad dispuesta a creer hasta las últimas consecuencias y a descartar cualquier evidencia en contrario en el camino. Por eso es tan repentino y abrupto el final de esa ilusión. Porque es toda una sociedad que durante más de 2 meses no me despierten. Mientras ninguno se despierte, estamos bien. Y recién cuando la noticia es insoslayable y es el propio gobierno el que la termina compartiendo en un comunicado del Estado Mayor Conjunto, recién ahí la reacción es la sorpresa, es la incredulidad. Si estábamos ganando, ¿cómo es posible? Hasta ayer estábamos ganando. Porque creo que eso además conecta con cuestiones muy profundas de la cultura argentina. Hay una sensación de superioridad muy grande en nuestra cultura. Claro, que puede jugar para bien y para mal, ¿no? Sí, creo que en general no juega para mal. Juega para bien cuando te propone desafíos y, sobre todo, te diría de manera individual. El argentino suelto en algún sitio, en general se siente con chances, por lo menos de pelear una dificultad. Pero la guerra de Malvinas en Buenos Aires manifiesta esta cosa de el mundo tiene que entender que tenemos el derecho, que no somos el país agresor, porque la parte diplomática, la que Alcira representa bien, es la incredulidad, no solo del gobierno militar, sino de la sociedad y de parte del cuerpo diplomático, de cómo en las Naciones Unidas nos han votado en contra. Casi de manera unánime, además. Casi de manera... Esto de vernos como los buenos, los justos, los... Hay un personaje, ¿no?, en el Asturias, ¿no?, en este café. Hay varios personajes que representan algo muy, muy interesante. Pero hablábamos de Alessandri, que es este nacionalista, que ahora que lo que mencionaba, justamente hay un momento en el que dice, no, el mundo tiene que entender que tenemos la razón, y si el mundo no lo entiende, problema del mundo. Claro, peor para el mundo. Y sin embargo, claro, sí considero que hay momentos en los que creérsela juega a favor, incluso de manera colectiva también, ¿no? Esta sensación de por supuesto que se puede. Y yo recuerdo el vóley femenino de Perú tuvo una época de gloria entre los 70s y los 80s. Ajá. Se llegó a jugar la medalla de oro en la Olimpiada y eran campeonas sudamericanas constantemente. Y recuerdo una frase del entrenador brasileño, si no estoy mal, se llamaba Bernardinho, Ajá. que en un momento Brasil nos gana. Y para el Perú era una derrota tremenda. Y Bernardinho dice algo así como, mis chicas hace años que están mejor que las peruanas, pero no les podían ganar hasta que se creyeran capaces. Uh-huh. Y yo siento que colectivamente
en el deporte, esta creérsela, esta cuestión de tenerse fe, siempre ha hecho del argentino una inspiración para otros países y un reconocimiento de Argentina se para en la cancha para ganar y a veces puede estar en inferioridad de condiciones y de pronto dar la pelea o ganar. Creo que también puede haber un aspecto positivo, ¿no? Sí, es posible que yo me concentre habitualmente, tenga cierto pesimismo en... O sea, creo que el problema puede estar en pensar que esto aplica siempre y que no admite excepciones y mucho menos excepciones tan dolorosas y con consecuencias de tan largo alcance, ¿no? Es posible, es posible. Entre las muchas cosas que han llamado la atención y que me han llevado a disfrutar tanto de tu novela, Eduardo, y a recomendarla, hay un elemento que encuentro también vinculado al tema de encandilarse. ¿Quién se encandila? ¿Quién no? ¿A quién va dedicada? A quienes al menos intentan y hacen el esfuerzo. Pero en medio de esto que llamaba yo la constelación de los personajes de tu novela, hay en particular ciertos personajes que no caen redondos ante el cuento, que dudan, que se preguntan o que actúan en contra de la corriente. Y no son pocos. Mencionábamos a Alcira. No puede hablar Alcira, puede hablar con el primer secretario, pero no puede pronunciarse por un tema de rango, de jerarquía. Está Marisa, la madre de uno de los 3 jóvenes que van a las islas, Malvinas, ¿no? La madre de Carlitos en un momento se planta y dice: vamos a buscar a mi hermano con el que se había dejado de hablar. El hermano era militar, podía tener alguna incidencia. En el bar Asturias hay una pareja que son 2 hombres que se aman de manera discreta. Estamos en los 80s. El dueño del bar se da cuenta, lamenta que no puedan estar más tranquilos. Ellos se manifiestan en contra, al menos inicialmente ambos. Sí, después queda solo Solano en esa. Weisman sucumbe. Es muy interesante lo que pasa con Weisman, porque en el momento álgido del combate de pronto voltea y es curioso, es como un hombre con un amor homosexual enclosetado, llevaba en el closet en realidad un nacionalista que no había dejado salir, ¿no? Y de pronto lo deja salir. Es que todos somos muchas cosas. Y volvemos a esto de cuando te piden que te plantes y te pronuncies y te definas e ingreses de ese modo en el mundo de los justos. Creo que es muy empobrecedora esa manera de entender la realidad, porque aún las buenas personas albergan errores, albergan demonios eventualmente. Y que es un buen tipo y que está tratando de lidiar con un ambiente hostil y a ver cómo sigue con su relación con Solano en ese ambiente hostil, en algún momento dice: y me voy al lado cómodo de esto, me voy al lado festivo, me voy con la mayoría. Se pasa para el lado de los nacionalistas, pero en el otro está Marisa, está Magalí, secretamente enamorada de un compañero también del servicio militar de su hermano. Está este personaje fantástico, casi que está pidiendo casting para cuando se haga la película, Cullen, este hombre loco de los cálculos. Pero me quedé pensando porque en un momento Hugo, que tiene un taller y es el padre de Gustavo, el conejo, son 3 jóvenes los que van a la isla del conejo, el negro Antonio, novio en secreto de Magalí y Carlitos. De Magalí y Carlitos. En un momento uno dice, al padre le dicen, pero vas a dejar que vaya a la guerra, y suelta el padre como diciendo, ¿sabes qué? Algo así como, si me apuras, no sé si le va a hacer mal, de pronto se vuelve hombre. Y da la impresión de que todos los que apoyan la guerra de manera ciega, todos los que quieren guerra, representan una manera de ser hombre, y son todos hombres, y todos quienes se oponen a la guerra y quienes están cerca del grupo al que se le dedica la novela por luchar contra encandilarse, son periféricos. Pueden ser hombres como Cullen, pueden ser una pareja de gays como Solano y Weisman, pueden ser mujeres como Alcira, como Marisa. Bueno, también está el padre de Carlitos, Carlos, también está en contra de la guerra. Lo que pasa es que
para mí, al menos, los familiares de los combatientes sí estaban al margen de esta locura, en su mayoría. Y ese padre que dice, bueno, a ver si se hace hombre, la novela desliza ahí que tiene una pésima relación con su hijo. Pero me parece que en general los familiares lo vivieron sí de un modo totalmente distinto. Nada de fiesta, nada de epopeya, nada de alegría, sino sobre todo devuélvanme a puntos suspensivos y ponga usted el nombre vivo y sano. Pero hay esta cosa, siento, en un momento pensé, no porque hubiera ninguna similitud, sino porque simplemente la posibilidad de un enfrentamiento bélico en esta película 13 días, que tiene que ver con aquellos 13 días en los que casi hay una confrontación nuclear con Cuba de por medio, y donde hay un diplomático, alguien del servicio norteamericano que dice, bueno, muy bien, yo voy a hacer la gallina. Yo voy a decir lo que nadie quiere decir, porque decirlo sería no comportarse como hombre. Saquemos nosotros los misiles de Turquía, que apuntan a Turquía, y que se lleven los misiles que están en Cuba y que apuntarían directamente a los Estados Unidos. Queda la impresión, porque efectivamente tu libro habla de lo de Malvinas, pero habla entonces de lo que es la guerra y de lo fácil que podemos terminar en una situación de guerra, porque un gobierno puede tomar una decisión, pero toda una sociedad, no toda, pero abrumadoramente la mayoría puede decir guerra casi con una celebración, como si no hubiéramos tenido guerras en la historia y supiéramos de sus consecuencias, ¿no? Bueno, yo creo que ese peligro siempre está vigente. Esto del encandilamiento colectivo, siempre estamos a un paso de eso. Hay un momento de la novela, me gustó por dentro de la novela porque todavía hoy me llama la atención, cuando a pocos días del desembarco argentino, Alexander Haig, el secretario de Estado, intenta una mediación y se convoca una multitud en la Plaza de Mayo, y Galtieri dice esa frase icónica que es: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El rugido de la multitud. No es lo que dice Galtieri. A mí, mirá que mientras escribía la novela varias veces volví a ver ese clip. No por lo que dice Galtieri, sino por la multitud que ruge después. Eso está en nosotros, en todos nosotros, y está en nuestra especie. Son cientos de miles de años de hacernos la guerra. Acá me pongo licenciado en historia, pero llevamos un tiempo extrañamente pacífico. Más bien excepcional. Excepcional. Esta versión del ser humano es bastante excepcional. Me interesaría que la mantuviéramos. Eduardo, te agradezco que nos hayas recibido para conversar de tu novela. No se siente demasiado lejos, a veces hay que decirlo con tristeza. Es un llamado a permanecer alertas. Es una manera muy interesante en la que más de una vez vinculas la historia con mayúsculas con la historia, el relato de tu literatura. Es una novela apasionante y al mismo tiempo, como decías tú, sobre un tema que por diversas razones permanece lejos de la ficción, cuando creo que para entender nuestra realidad, nuestra condición de individuos y de colectividades, nunca hay que tener la literatura demasiado lejos. En eso de la literatura coincide. Muchas gracias. Hay que tenerla cerca. Y gracias por resistir al descenso drástico de la temperatura. Claro, yo espero que quienes vean esta entrevista sepan que la estamos haciendo con menos de 10 grados, creo que en este atardecer eso no de se transmite Castelar. necesariamente en Claro, las cámaras. si le pudiéramos, estamos al borde del vapor saliendo de nuestras bocas.